Shalom, amados compañeros de milicia. Soy su servidor Pinhas desde Chile, parte del equipo de los maestros de los del camino, y que el Padre nos ha dado la honra a través de nuestro maestro Rico Cortés de poder llegar hasta ustedes cada semana y poder compartir estas cápsulas informativas sobre el proyecto que nuestro Moré nos ha encomendado, el cual es el desarrollo de los 613 mandamientos dados por Adonai a su único pueblo elegido para pactos y promesas, el cual es Israel. Es algo tan importante, mis hermanos, algo fundamental para la vida del creyente, el poder conocer la justicia de nuestro Rey a través de su instrucción, su carácter, sus obras, a través de su bendita Torá. Como en cada estudio, al igual que mis compañeros, estaremos usando el Tariach para estos 3 mandamientos correspondientes a la Parashat Terumá, que corresponde a esta semana. Vamos con el video. El mandamiento de construir un santuario para Adonai es uno de los mandamientos más trascendentales dentro de Israel y el judaísmo, con profundas implicaciones teológicas, históricas y culturales. Este precepto no solo establece un lugar físico para el culto y los korbanot, sino que también refleja la cosmovisión de Israel en la antigüedad y su relación con las prácticas religiosas de las civilizaciones circundantes. La idea de un templo como morada de lo divino no era exclusiva de Israel. En el mundo antiguo, por ejemplo, prácticamente todas las civilizaciones tenían templos dedicados a sus deidades, desde Mesopotamia hasta Egipto y Canaán, tal como hemos ido aprendiendo en los estudios dados por nuestro Moré Rico Cortés, donde hemos sabido que los reyes, al conquistar una tierra, ellos construían un altar, un jardín y un templo en honor a sus dioses. Sin embargo, el santuario de Israel tenía características únicas que lo diferenciaban de los templos paganos. El arqueólogo William Weber, especialista en la historia de Israel y Canaán, señala que en la cultura mesopotámica los templos eran considerados literalmente la casa del dios, donde se le alimentaba y se le atendía mediante sacrificios diarios. En contraste, el Mishkan y posteriormente el Beit HaMikdash eran considerados lugares donde la presencia divina se manifestaba, pero sin la concepción de que Elohim necesitara cuidados humanos. En Egipto, por ejemplo, los templos eran estructuras monumentales que funcionaban como centros administrativos y religiosos. El egiptólogo Kenneth Kitchen, experto en la Biblia en su perspectiva histórica y cultural, argumenta que los templos egipcios servían también como palacios para la deidad en la tierra, con un sistema de sacerdocio altamente estructurado y funciones políticas. Sin embargo, el Beit HaMikdash no funcionaba como una residencia política, sino como un punto de encuentro entre Israel y Adonai, donde se realizaban los corbán prescritos en la Torá. El primer santuario construido por Israel fue el Mishkan, un tabernáculo portátil que acompañó al pueblo durante su travesía en el desierto. Su diseño, descrito en detalle en el libro de Éxodo, tenía una estructura similar a la de los templos de otras culturas, con un lugar santísimo reservado para la presencia divina y un altar para los sacrificios. El historiador Richard Elio Friedman sostiene que el Mishkan representaba una adaptación del modelo del santuario cananeo, pero con una teología distinta. Mientras que los templos cananeos eran dedicados a múltiples dioses, el Mishkan enfatizaba el monoteísmo exclusivo de Israel. Cuando Israel se estableció en la tierra prometida, el Mishkan dio paso al Beit HaMikdash, construido por Salomón en el Monte Moriah. Este templo consolidó la centralización del culto en Jerusalén, reemplazando los altares dispersos en diferentes localidades. Según el arqueólogo Hamihai Mazar, el diseño del primer templo reflejaba influencias fenicias, especialmente en el uso de columnas y en la estructura del edificio. El mandamiento de construir un santuario para Adonai, más que una simple orden de edificación, refleja una cosmovisión teológica que distingue a Israel de las naciones circundantes.
A lo largo de la historia, este mandamiento ha trascendido su aplicación física, convirtiéndose en un símbolo de la presencia divina y de la identidad espiritual del pueblo de Israel. A pesar de la ausencia del templo, en la actualidad, el anhelo por su restauración sigue vivo, mostrando la profunda conexión entre este mandamiento y la fe de Israel. Restaura el servicio al lugar santísimo de tu casa y recibe con amor y favor las ofrendas de fuego de Israel y sus oraciones. Que el servicio en la casa de tu santuario sea pronto restablecido. Que nuestros ojos contemplen tu retorno a Sión con misericordia. Bendito eres tú, Adonai, que restauras tu presencia a Sión. El mandamiento 96 ordena que los postes del arca de la alianza permanezcan fijos en los anillos de sus costados sin ser retirados. Desde una perspectiva arqueológica, esta misbah o mandamiento presenta una serie de cuestiones técnicas y materiales relacionados con la construcción del arca, el simbolismo del transporte y la permanencia de los elementos sagrados en el santuario. El relato bíblico describe que el Arca de la Alianza estaba construida de madera de acacia y recubierta con oro puro por dentro y por fuera. Los postes utilizados para su transporte también eran de madera de acacia y recubiertos de oro, y se insertaban en anillos de oro fijados en los costados del arca. Desde el punto de vista arqueológico, la elección de la acacia como material de construcción es significativa. Estudios han demostrado que en el antiguo Egipto y Canaán, la madera de acacia era utilizada para objetos de alto valor religioso y ceremonial. De hecho, el arqueólogo Kenneth Kitchen comenta sobre la importancia de la madera de acacia en el mobiliario ritual de Egipto. La acacia era una de las pocas maderas disponibles en el Sinaí y el Levante, utilizada en Egipto para fabricar objetos sagrados y muebles de templos, debido a su resistencia a la descomposición y su facilidad de tallado. La cubierta de oro del arca y sus postes también tienen un paralelismo con las prácticas egipcias. Muchos sarcófagos y objetos rituales egipcios estaban revestidos de oro, lo que sugiere que la técnica utilizada en la construcción del arca seguía una tradición artesanal bien conocida en la región. El mandamiento prohíbe remover los postes del arca, lo que implica que el diseño incluía mecanismos para asegurar que estos quedaran fijos en los anillos. Según nuestros sabios, los postes eran más anchos en sus extremos y más delgados en el centro, evitando que se deslizaran fuera de los anillos. Esto hace un contraste con la cultura egipcia, en donde la egiptóloga Emily Titter menciona en sus estudios temas sobre los artefactos ceremoniales egipcios. Cofres y objetos sagrados egipcios eran transportados con postes fijos a través de anillos de metal, asegurados con diseños que impedían su separación accidental. Por otra parte, el arqueólogo William Dever destaca: en los hallazgos de Ugarit y Mari se han descubierto cofres rituales con estructuras de transporte similares al Arca de la Alianza, lo que indica una tradición más amplia de objetos sagrados móviles. Ahora, para poder entender un poco del por qué no debían ser retirados los postes desde una perspectiva simbólica, la prohibición de remover los postes puede estar relacionada con la idea de que el arca debía estar siempre lista para el movimiento. Esto reflejaba la relación entre la presencia divina y la movilidad del pueblo de Israel en el desierto. El historiador Richard Elliott Friedman habla sobre este tema. El Arca de la Alianza con sus postes fijos representaba un concepto único, un santuario portátil siempre listo para el movimiento, en contraste con los templos fijos de otras culturas. El uso del pan sagrado en los templos de las civilizaciones antiguas era un fenómeno común en el cercano Oriente y el Mediterráneo. A menudo el pan se ofrecía a las deidades como símbolo de provisión, sustento divino y comunión entre los dioses y los humanos. Cada religión o credo desarrolló su propia forma de ritualizar el pan en sus ceremonias religiosas.
En la religión egipcia, por ejemplo, el pan era una de las ofrendas principales a los dioses y a los muertos, algo similar a lo que se hace actualmente en México y su pan de muertos, que está arraigado en la cultura prehispánica y el paganismo. En los ritos de los templos, los sacerdotes egipcios horneaban pan especial como parte del culto diario en los templos de Ra, Amón, Osiris, entre otras deidades. Estos panes eran depositados en los altares y, al igual que en la práctica de Israel, el Lechem Hapanim se renovaba regularmente. Las panaderías del templo producían panes con formas simbólicas, algunas con jeroglíficos que representaban vida y prosperidad. El egiptólogo Richard Wilkinson señala que los templos egipcios tenían panaderías anexas donde los sacerdotes preparaban pan y cerveza diariamente para los dioses. Los relieves muestran a los sacerdotes presentando pan en los altares como parte del ritual del culto divino. El pan también se colocaba en las tumbas para alimentar al Ka del difunto. En las ofrendas funerarias se colocaban ofrendas de pan en las tumbas para sustentar al difunto en la otra vida, y en algunos casos, en algunos sarcófagos, se han encontrado restos de pan petrificado. Se creía que el Ka, o el alma vital del difunto, consumiría la esencia del pan, mientras que los sacerdotes o familiares podían consumir el pan físico. En la tradición grecorromana, el pan sagrado estaba vinculado a las festividades religiosas y los sacrificios. En los templos de Atenea, Deméter y Dionisio se ofrecían panes como parte de las libaciones, que es el derramamiento de líquido en honor a las deidades, que podía ser vino, aceite o agua. En el culto de Eleusis, relacionado con los misterios de Deméter o ritos de iniciación en la antigua Grecia, se utilizaba panes rituales hechos de trigo sagrado cultivado en los campos del templo. El pan sacrificatorio en Roma era considerado como mola salsa, hecho de harina de espelta y sal, confeccionado por las sacerdotisas de la diosa Vesta, y se ofrecía a los dioses antes de los sacrificios de los animales. El historiador John Chait nos explica que las festividades religiosas romanas, como las saturnales, incluían la distribución de panes en forma de discos solares, simbolizando la fertilidad y la abundancia. En el culto de Ceres, los panes eran horneados con formas específicas y ofrecidos en sus templos. Desde un punto de vista histórico, el mandamiento 97 sobre los panes de la presencia, o Lechem Hapanim, está ligado al periodo del Mishkan en el desierto y posteriormente al Templo de Jerusalén. Este servicio se menciona en Éxodo 25:30 y Levítico 24 del 5 al 9, y continuó siendo una práctica central en el culto del sacerdocio levítico hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común. La mesa de oro, o más bien de madera de acacia cubierta de oro, donde se colocaban los Lechem Hapanim, o panes de la proposición, simbolizaba la abundancia y la bendición divina. En la tradición de los sabios, el oro no era solamente un material valioso, sino que representaba honor y gloria divina. Según el Midrash Tanjumá, el oro reflejaba la presencia de Adonai y su majestad en el templo. Así como el arca del pacto estaba recubierta de oro, la mesa también debía estarlo, mostrando que el sustento del pueblo provenía de lo alto. Riqueza espiritual y material. Otros textos de nuestros sabios comentan que la mesa dorada estaba vinculada con la prosperidad de Israel. Los sabios enseñan que quien veía la mesa de oro en el templo obtenía bendición en su sustento. Durabilidad y pureza. El oro no se corroe ni se deteriora, lo que simbolizaba la permanencia de la provisión divina. Los sabios del Sefer Hanunuch explican que esta mesa indicaba que el sustento de Israel no depende del esfuerzo humano, sino de la voluntad del Creador. Ahora entendemos que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la oxidación corrompen. ¿Les suena la canción? Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. La nueva Jerusalén será incorruptible, bendito sea nuestro Rey. Según nuestros sabios, el pan siempre permanecía fresco, una de las razones por las que el rey David los pudo comer después del cambio semanal.
Un gran milagro ocurría con el pan de la proposición. Cuando era retirado una semana después, estaba tan caliente y fresco como el día en que se colocó sobre la mesa. Esto se compara con el maná en el desierto, que no se echaba a perder mientras estuviera dentro del campamento de Israel. Otro texto de los sabios nos enseña que el pan absorbía la luz espiritual del Shulchan y la Shejiná, por lo que permanecía fresco y lleno de bendición. A diferencia de las creencias paganas, que el pan solo significaba provisión divina, en el caso de Israel, los panes de la presencia representaban la continua provisión de Adonai para su pueblo, con una ceremonia exclusiva de los sacerdotes y con una atención meticulosa a la pureza y a la continuidad del servicio. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 de la Era Común, la práctica de colocar los panes de la presencia cesó. Desde entonces, la memoria de este mandamiento se preserva en los textos de los sabios, en la liturgia de Israel y, lo más importante, en cada Shabbat, en las mesas de los hebreos por todo el mundo, simbolizado en el Jalá, ya que la mesa del Shabbat es un microcosmos del templo, en donde los salamos en recordatorio al pacto levítico y el simbolismo que representa la sal, preservación, bendición, pureza, pacto, entre otros. Cada viernes al caer el sol tenemos un pedacito simbólico del Shulchan o mesa sagrada y el pan de la proposición representado en el Jalá. Por favor, revise las cápsulas de los demás maestros de los del camino para que quede como un experto en la instrucción de nuestro Rey. Y no olvide suscribirse a Tesoros del Templo, Teshuvah TV y Roca Eterna Gen City. Y no dude en descargar la aplicación del templo para que tenga una mejor perspectiva de lo que hemos estado aprendiendo, ya que el 45% de los mandamientos está ligado a la casa del Rey. Shalom a todos.